¿Has intentado dejar de fumar, pero no lo has conseguido? ¿O quizá piensas que deberías de disminuir el consumo de cigarros que fumas al día? Entonces este video es para ti. Yo te voy a dar una serie de técnicas y estrategias que puedes utilizar para dejar de fumar. Soy Paulina López, terapeuta de R&A Psicólogos. ¿Cómo puedo saber si mi consumo de cigarros es un problema? Bueno, creo que lo más importante es que vayas detectando si esto ya te está generando algún problema en algún área de tu vida. Quizá problemas con tu pareja, problemas en casa, tus papás te regañan porque fumas mucho, empiezas a no tener dinero por gastártelo todo en cigarros, dejas de ir a trabajar o quizá no te enfocas también en tu trabajo por estar fumando. Quizá en algún periodo corto de tiempo dejas de consumir cigarros y te sientes ansioso, te sientes mal, te duele la cabeza, sientes que tu cuerpo te está pidiendo el cigarro. Son algunos de los síntomas que nos pueden indicar que tenemos un problema. Es común escuchar que las personas comentan: yo cuando quiera lo voy a dejar. Es que me relaja mucho el cigarro. Es que yo no quiero dejar de fumar. O se me antoja fumar cuando estoy en la fiesta. Si tú ya tomaste la decisión que quieres dejar el cigarro o quizá disminuir el consumo que estás teniendo, entonces te invito a que continúes viendo este video para conocer cuáles son estas estrategias y técnicas que tú puedes implementar desde tu casa para poder lograr el ya no fumar. Lo más importante es no asociar el cigarro con la relajación. Casi la mayoría de las personas que les preguntas por qué fuman te van a contestar porque me relaja, porque me genera placer. Y efectivamente, el cigarro puede lograr eso. El problema es a qué costo lo va a hacer. Es a costa de tu salud, a un costo muy alto a nivel económico. Entonces creo que aquí lo principal sería que la persona se enfocara en el sentido en el cual hay otras actividades que también nos van a relajar, pero sin el costo tan grande que involucra el fumar. La actividad física, el tener un hobby o un pasatiempo, el estar más tiempo con tus hijos o con tu pareja, pueden ser actividades que también te pueden relajar y que no necesariamente te van a afectar o te van a provocar un daño a tu salud. Utilizar conductas de sustitución. Si tú acostumbras siempre después de comer, ahora voy a ir a fumar, quizá lo puedas reemplazar por después de comer, voy a dar una caminata. Voy a comprarme una golosina, voy a rellenar mi botella de agua si estoy en la escuela o en el trabajo. Y de esta manera tú mismo vas cambiando los hábitos que vas teniendo. Si en la mañana despiertas y lo primero que haces es fumar un cigarro, puedes cambiar esta conducta y sustituirla por algo más sano, como podría ser desayunar. También debes de detectar cuáles son los pensamientos irracionales que no te están permitiendo dejar el cigarro. Tú puedes llegar a pensar: es que solo con el cigarro me relajo. Es que yo no puedo dejar de fumar. Es que si estoy en la fiesta, tengo que fumar porque se me antoja mucho un cigarro. Es que el cigarro me hace sentir importante. Es que mis amigos fuman y solo así me siento aceptado. Son ideas comunes que podemos llegar a tener cuando tenemos un problema con el consumo del cigarro. Y en ese sentido, es importante que tú tengas cuidado de este tipo de pensamientos, que los detectes rápidamente y que los vayas modificando por pensamientos más realistas y pensamientos positivos. Que vuelvas a recobrar el control de tus pensamientos y de tus emociones. Que vuelvas a recobrar el control de tus pensamientos, el control de tu conducta. Que si tú no quieres fumar, que no lo hagas, que no sientas que el cigarro te está dominando o te está controlando. Una técnica muy eficaz es ponernos restricciones para el cigarro. ¿A qué se refieren las restricciones? Que lo tengas lo más alejado de ti. Si tienes el cigarro en tu cajón que está al lado en tu oficina o los tienes cerca de tu cama, pues es natural que tú quieras fumar, a que si tú los pones a unos metros, incluso si se los das a una persona que te los guarde. Y de esta manera nos puede dar más flojera: oh, hasta allá está mi cigarro, a que si lo tengo aquí al lado y es más fácil que yo fume. Otra técnica es que cuentes cuántas fumadas le estás dando al cigarro, ya que en ocasiones hay personas que hasta fuman de lado para poderse terminar todo el cigarro. Es importante que trates de dar solamente 2 o 3 fumadas.
Y así vas engañando a tu cerebro que ya fumaste mucho y puedes llegar a pensar, ya me fumé 5 cigarros, pero en realidad a cada uno solo le diste 1 o quizá 2 fumadas. Y así vas controlando la manera en que estás fumando. Evita tentaciones. Es común que sientas ganas de fumar si estás en una fiesta o en una reunión social. Quizás si estás iniciando a dejar de fumar, lo más recomendable es que no vayas a esos eventos por un tiempo corto. Es decir, esto no significa que ya jamás vas a ir a una fiesta o que ya jamás te vas a divertir. Solamente que en lo que vas volviendo a controlar tus impulsos y tus pensamientos, quizá vas a evitar este tipo de lugares. Y ya más adelante, conforme te sientas más seguro y vayas viendo cambios en tu avance de dejar de fumar, ya vas a poder asistir a esa fiesta y ni siquiera probar un solo cigarro. Felicítate por tus logros. Es común que uno vea el dejar de fumar como algo inalcanzable, como lo más difícil de lograr. Y si tú poco a poco vas viendo esta serie de cambios y te vas felicitando y te vas motivando a ti mismo, va a ser más probable que continuemos de esta forma sin fumar. En ese sentido, otra estrategia que nos va a ayudar es pensar a corto plazo. Si tú piensas, jamás en mi vida voy a volver a fumar, es natural que te sientas mal, que te sientas triste, que te sientas agobiado. A que si tú piensas, solo por hoy no voy a fumar. Y al día siguiente lo mismo, solo por hoy no voy a fumar. Ya que en ocasiones las personas lo manejamos del lado contrario y decimos, solo hoy fumo el cigarro. Y el día siguiente, solo hoy me voy a fumar 2. Y cuando te das cuenta, no has dejado de fumar e incluso has aumentado el consumo del cigarro. Realiza actividad física. Esto nos va a ayudar, ya que en la medida en la que tú vayas haciendo actividad física y lo vayas aumentando, va a ser más probable que vayas dejando el cigarro, puesto que cuando fumas disminuye mucho tu condición física. Y conforme tú te vas metiendo a entrenamientos y demás, pues vas sintiendo que cada vez necesitas menos el cigarro, ya que si fumas, esto no te está permitiendo avanzar en la actividad física. Y finalmente, date un regalo al día. Consiéntete y puedes comprarte, quizá con ese dinero que ahora estás ahorrando el cigarro, comprarte algo que te gusta mucho y algo que no va a implicar un daño para tu salud. Espero te haya servido este video. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejarlo. O si tú aplicaste alguna de esas estrategias que no mencionamos, quizá nos las puedas compartir y a alguien le puedan ser de utilidad. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que continúes viendo videos como este.